Santísimo y soberano Dios, te damos gracias en el glorioso nombre de mi Señor Jesucristo. Y te pedimos, amado Señor, que nos llenes con tu presencia, que nos llenes con tu poder, Señor, que nos des sabiduría, discernimiento a través de tu santa, bendita palabra, para predicar tu palabra conforme esté escrita, no hay conjetura de hombre ni filosofía humana, sino como tú le enviaste, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Vamos a la santa, bendita palabra de Dios, al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Señor Espíritu Santo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Después de que Caín mató a Abel, le nació un hijo a Eva y a Adán, que se llamó Set. Y los hombres empezaron otra vez a adorar al Señor, a alabarle, a seguirle. Y toda esta descendencia de Set, como fue Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec. Estos eran los hijos de Dios porque amaban al Señor y le seguían de todo corazón. Mi Señor Jesucristo da claridad de esto. Hablando con los 12 apóstoles, dijo: aquí hay 11 hijos de Dios que le siguen al Señor, que le creen, que le aman, que están dispuestos a dar su vida por Él. Pero hay un hijo del diablo. Habla de Judas Iscariote. Entonces los hijos de Dios son los que aman al Señor y le siguen y lo obedecen. Porque aquí han predicado algo en trasfondo, que hablan que eran los ángeles. Los ángeles no pecan. Son espíritus sin cuerpo. Pueden tomar forma corpórea o materializarse incluso, pero nunca pecan. Entonces hoy vamos a aclarar a través de la santa, bendita palabra de Dios, ¿verdad? Para que la gente entienda, porque el mundo se está perdiendo por falta de conocimiento. Hay que predicar la palabra tal cual, y así entonces entenderemos la verdad. No hay otra manera. Entonces dice con claridad, y repito este versículo, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Y cuáles eran las hijas de los hombres? Las hijas de Caín, la descendencia de Caín. Después del diluvio, la única descendencia que pasó fue la de Set, porque Noé, ¿verdad?, era hijo de Lamec, y fue el que pasó. La descendencia de Caín no pasó ninguna. Nosotros por eso somos semitas, descendientes de Noé, directamente. Entonces, viendo los hijos de Dios, ¿verdad?, que adoraban al Señor y todo esto, ¿verdad?, viendo que las hijas de Caín eran más extrovertidas, ¿verdad?, mostraban la pierna, ¿verdad?, bailaban tongolele y cumbia y edad, y etcétera, etcétera, y eran guaracheras, ¿verdad?, y se vestían de otra manera, mostraban el ombligo, etcétera, etcétera, etcétera. Y las mujeres, las hijas de Dios, eran recatadas. Vestido largo, no mostraban ni una uña. Entonces, viendo los hijos de Dios que amaban al Señor, se llenaron, ¿verdad?, lujuria, lascivia, morbosidad, y se apartaron de Dios. Y tomaron para sí mujeres, 2, 3, quién sabe cuántas más. Y se pervirtieron. Se alejaron de Dios, como está el mundo ahora. Muchos son los que han seguido al Señor y se les ha llamado hijos de Dios, pero se apartaron de los caminos de Dios
Y se han pervertido más que lo que eran antes de arrepentirse. Han hecho cosas más feas aún. Así está el mundo actualmente. Y así fue antes. Amaban al Señor, sí, lo amaban. Y toda esta descendencia, estos grandes patriarcas, ¿verdad? Toda su descendencia, ¿cierto? Toda su descendencia, que fueron millones y miles de millones, se apartaron del Señor por causa de la lujuria, de la lascivia, de la morbosidad. Porque si hay un pecado más grave, perdón, si hay algo que azota al mundo, que lo ha azotado por siempre, es la carnalidad. Es la carne. Y han hecho cosas horribles. Entonces los hijos de Dios se apartaron del Señor y se pervirtieron. Y dice la palabra del Señor, sígame con cuidado, porque aquí queda claro muchas cosas. Dice, dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿De quién está hablando? Del hombre. Dice, no contenderá mi espíritu, no contenderé, dice el Señor, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es ¿qué? Carne, mas serán sus días 120 años. Dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre. Él es hombre, él es carne. Si ven, no son ángeles. No contenderá, no los amonestaré más. No voy a, óigalo bien, no voy a cansarme viéndolos haciendo lo malo 800, 900 años. Les voy a quitar la edad. Y los dejó a lo sumo 120 años. Les había dado toda esa edad de 800, 900. Adán vivió 930 años, 950 años. Matusalén 975. Y así 800, 900, etc. Y eran años de 12 meses y meses de 30 días. Y días de 24 horas, de ahí sacamos el calendario. Aquí está escrito, aquí lo pueden encontrar aquí en Génesis 6 más adelante. A los días de Noé, cuando preparó el arca, cuando fue a entrar en el tiempo, y todo está clarito aquí, claro. Y les acortó los días porque dijo, no contenderá más mi espíritu. Oiga, no haga eso, no haga esto, no haga aquello. Oiga, hijo, mire, cambie, cambie, cambie. Dios es santo, santo, santo. Y los hijos todos desobedientes. No es honroso eso para Dios. Es honroso para un padre, ¿verdad? Que diga a su hijo, oh, qué hijo, ¿verdad? Obediente, íntegro, ¿verdad? Qué bueno. Entonces dijo, estoy cansado, el Señor, de esto. No va a contender mi espíritu. ¿De quién está hablando? Del hombre. ¿De quién? De los hijos de Dios que conocieron la palabra de Dios, que anduvieron los caminos de Dios, que adoraban al Señor y luego por la carne fueron movidos y se apartaron. Como está el mundo exactamente ahora, viendo pornografía, en el vicio, en la drogadicción, en el homosexualismo, en la lujuria, la lascivia, la morbosidad, adulterio, fornicación. Está pervertido el mundo, está corrompido. Y mire lo que dice Dios en la palabra, que esto es maravilloso. Escuche bien. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Escuche bien lo que le voy a decir. La gente de aquel tiempo era alta, fornida, bien alimentada. Y habían gigantes. Y antes de que llegaran los hijos de Dios, o sea, los espirituales, ¿verdad? Los que amaban al Señor, había también gigantes. Y es más, cuando los israelitas fueron a pasar la tierra prometida, ojo con esto, encontraron gigantes, a los sonsomeos, a los amorreos, a los anaseos. Eran gigantes. Y dijo Caleb y Josué, nosotros al parecer entre ellos somos como langostas. Como langostas somos. Y Dios dice aquí en la palabra, en el libro de Amós, en el libro de Amós, dice el Señor aquí claramente, y vamos a leer, Amós capítulo 2, versículo 9.
yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina. Destruí su tronco arriba y sus raíces abajo. Eran altos, eran de 15 metros y fuertes, pero no eran salvajes como se dice, no eran violentos. Es más, algunos le decían, unas tribus de ellos de gigantes, le decían los sonsomeos. Los hijos de Anak eran gigantes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasaron estos el diluvio? ¿Nadando? ¿O aguantaron la hipotermia del diluvio universal por un año, que eran las aguas cubriendo la tierra? No, en los genes de Noé, Sem, Can y Jafet iban los gigantes. En los genes. Se traspasó de generación en generación. ¿Sí me hago entender, verdad? Amén. Ahora bien, vamos a aclarar un punto aquí que es sumamente importante. Escuche bien. Le hicieron esta pregunta a mi Señor Jesucristo. Señor, lo hicieron los saduceos que no creen en la resurrección. Le dijeron, Señor, una mujer tuvo 7 maridos, con todos se casó legalmente. ¿A cuál de los 7 le pertenece en el reino de Dios? Si con todos se casó legalmente. Le dijo, erráis porque no conocéis las Escrituras y el poder de Dios. Dijo, ustedes en el reino de Dios serán como ángeles. Y los ángeles no se dan en casamiento. Está en San Mateo 22, 18, para cuando lo quieran leer. ¿Sí? Aquí está claritamente esa palabra. Aquí está bien claritamente. Perdón, 22, 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ojo con esto, que es importante lo que les voy a aclarar. Yo estuve patinando acerca de todo esto, porque el apóstol San Pedro dice que los ángeles que pecaron los confinó, ¿verdad?, a juicio eterno. Y óigame bien, para guardarlos, ¿verdad?, hasta el juicio. Para guardarlos hasta el juicio. Voy a mirar, mostrarles el versículo para que ustedes se vayan a él. Me disculpan esto que tengo así como tan, ¿verdad? Y volvemos aquí al mismo punto. Dice Dios en la palabra, ¿verdad? Porque si Dios no perdonó, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Sí ven? Yo por años he estudiado la Biblia y siempre cuando la leo es de Génesis, Apocalipsis, no hay un versículo que no haya leído en la Biblia. Y no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, la he leído como 10 veces, aparte de los estudios, ¿verdad?, de teología. Y no he encontrado en toda parte, en ninguna parte donde diga, bueno, los ángeles se acostaron con aquella mujer y le engendraron hijos. No hay de eso. O que pecaron contra Dios. No lo hay. Aquí en Génesis, ¿verdad?, que hemos hablado que muchos, ¿verdad?, hablan que no, que son ángeles, ¿verdad?, que viendo a las mujeres que eran bonitas, ¿cierto?, se fueron a ella porque eran hijos de Dios. No, los hijos de Dios son los que le obedecen a Dios. Los ángeles de Dios son otros. Dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre porque él es carne y sus días serán 120 años. No lo voy a tolerar tanto tiempo. Los ángeles no mueren. Entonces dije, Señor, revélame, ¿por qué? ¿Dónde está esto? Y entonces, yendo a la palabra en San Mateo 28, lo último es San Mateo, cuando mi Señor Jesucristo muere y resucita, y le da la última comisión a los apóstoles, les dice, ahora sí vayan por todo el mundo y predícales el Evangelio y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Señor Espíritu Santo.
Ese fue el mandato de Dios. Cristo Jesús es como Dios, igual a Dios, el Hijo de Dios. Le dio ese mandamiento: bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Señor Espíritu Santo. Pero sucedió algo curioso. El apóstol San Pedro siempre, él abrevia la palabra, ¿verdad? Él las abrevia, ¿cierto? Entonces, cuando lo bautizaba, decía: bautícelos en el nombre del Señor Jesucristo y recibe el poder del Espíritu Santo. No hizo lo que Dios dijo, ¿verdad? Bautícelo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, porque él sabía que Cristo Jesús es como Dios, el Hijo de Dios, igual a Dios, ¿verdad? Y recibe el poder. Entonces él dijo: pues aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Incluso hay muchas doctrinas que toman esto, ¿verdad?, erradamente. Después los mandó a bautizar otra vez en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que en verdad quedaran bien bautizados. Pero esto lo hizo el apóstol San Pedro. Aquí dice claramente en Hechos, capítulo 2, versículo 38, perdón. Hechos 2:38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí ven cómo abrevió todo? Lo abrevió. No hay nada de malo en esto. Cristo Jesús es como Dios, igual a Dios, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y al bautizarlo así, pues dice: recibe el poder del Espíritu Santo. Pero no hizo como Dios dijo, mi Señor Jesucristo dijo. Entonces aquí el apóstol San Pedro también, en este libro, que si no perdonó a los ángeles que pecaron, se refería a los hijos de Dios, a la descendencia de Set, de Enoc, de Cainán, de Mahalael, de Jared, de Enoc, de Matusalén, de Lamed, de Noé. A esta descendencia, pero no la de Noé, sino hasta Lamed. Eran los hijos de Dios que pecaron. Y claro, cuando una persona peca habiendo conocido la verdad, ojo con esto, Hebreos 10:26, no le queda sacrificio por el pecado más que una horrenda expectación de juicio, de fuego y de hervor que los ha de consumir. Por eso el apóstol San Pedro dijo: si no los perdonó a los ángeles, porque escuchó también decir a mi Señor Jesucristo delante de todos los apóstoles, ¿verdad?, a la mujer que tuvo 7 maridos, repito esto, ¿verdad?, ustedes serán como ángeles. Entonces él dijo: los hijos de Dios, ¿verdad?, pues igual que nosotros seremos como ángeles. Entonces, si no perdonó a los ángeles de aquel tiempo, los encadenó a prisiones para que el día del juicio sea reservado hasta el día del juicio, porque no ha habido juicio todavía, ni los que murieron antes del diluvio. De ahora, hasta ahora va a haber el juicio para todo el mundo. Para todo el mundo. Desde Adán y Eva hasta nosotros será el juicio, porque mi Señor Jesucristo lo dice claramente, que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para dar cuenta por todo lo que ya hemos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se da usted cuenta? Todos el día del juicio. No hay un juicio primero para los que murieron antes del diluvio, no, Señor. Ni para después del diluvio, no, Señor. Lo que hizo Dios sí fue poderoso, glorioso, porque Él es sumamente justo y misericordioso. A esta descendencia de Set, ¿verdad?, y aún a Caín y a todos de Adán y Eva para acá hasta el diluvio, y después del diluvio los que murieron antes de la ley, después de la ley, ¿verdad? Mi Señor Jesucristo, cuando murió, bajó en el Espíritu a las profundidades de la tierra a predicar a los que estaban encarcelados desde ese tiempo. Hay las buenas nuevas de salvación. El que se arrepienta por gracia recibe la salvación. Para que nadie dijera: es que como yo nací después del Señor Jesucristo, no tuve la oportunidad de recibir la ley de la gracia. Por gracia soy salvo, dice el Señor. Ellos no tenían esa oportunidad, pero Dios en su infinita misericordia bajó y les predicó a todos las buenas nuevas de salvación, a los que estaban encarcelados para juicio, como dice el apóstol San Pedro. Él los dijo como los ángeles, no, eran los hijos de Dios, porque vuelvo y les digo, los ángeles no pecan, comen y se materializan, pero no pecan.
Son santos como Dios. Dice Dios, sé santo porque yo soy santo. Dios vendrá con los ángeles, con sus santos ángeles. El ángel de Jehová, que es Cristo Jesús, y los 2 ángeles más comieron con Abraham antes de dirigirse a Sodoma y Gomorra. Las cosas secretas pertenecen a Dios, el que las quiera revelar, ¿verdad? Ahí está clarito, ¿verdad? El número 19, 29, ¿no? También los ángeles que llegaron a donde Lot, ahí en Sodoma y Gomorra, ahí se quedaron, se han materializado, pero nunca pecaron. Ellos no pecan. Esto tenemos que dejarlo claro. Entonces, los ángeles son espíritus sin cuerpo. Pueden tomar forma corpórea, como de hombre, pero no pecan. Son los ángeles de Dios. Y así seremos cuando estemos en el reino de los cielos como ángeles. Este cuerpo, esta biomasa y esta mente, que es la imaginación, el pensamiento, ¿verdad?, son los que pecan, y esto muere junto con el cuerpo. Pero el espíritu, que es imagen de Dios, nunca peca, y ese es el que entra al reino de los cielos como un niño. Porque mi Señor Jesucristo dijo, tienes que ser como un niño para entrar al reino de los cielos, de los restos no entrarás. Y yo dije, uy Señor, ¿cómo puede entonces uno ya entrar? Difícil, nos quedamos todos. Pero cuando Dios habla a través de la palabra, de la revelación, el cuerpo obedece al alma, el alma anhela, desea, piensa, maquina, el cuerpo ejecuta el pecado, la obra. Y cuando muere el cuerpo, la biomasa, muere también el alma, la conciencia, los pensamientos, los anhelos, lo que se desea. Pero el espíritu, que es imagen de Dios, nunca peca. Es la imagen de Dios, espíritu de Dios. Así la persona puede estar endemoniada con 4 o 5, con una legión de demonios. El espíritu no peca. Pero desafortunadamente tenemos que salvarlo en este cuerpo pecaminoso. Y ese espíritu es el que entra al reino de los cielos, o al de las tinieblas. Piénsalo y decide dónde vas a pasar la eternidad. Si en el paraíso o abajo con Satanás y todos sus ángeles de Satanás. Sabía que también tiene ángeles, ¿no? Sí. Entonces, iglesia, Dios nos habla claramente y nos da la oportunidad de salvación a todos. ¿Amén? Amén. Quedó claro ese punto, ¿verdad? Amén. Incluso el apóstol San Pedro habla del apóstol San Pablo. Del apóstol San Pablo, y dice aquí en segunda de Pedro también dice que el apóstol San Pablo, ¿verdad?, conforme a la sabiduría que Dios le dio tan grande, ¿verdad?, era un gran siervo de Dios. Entonces predicaba unas cosas que eran entendibles para los apóstoles incluso. Y dice, por esta razón de pronto muchos indoctos, conversos, van a mutilar la palabra, la van a pervertir. Y por eso hay tanta doctrina errada, porque se valen de eso. Porque la palabra de Dios hay que discernirla espiritualmente. Nadie puede entender la palabra de Dios mientras no esté cerca de Dios espiritualmente para entenderla. Por eso los inconversos dicen que la palabra de Dios es locura, que la persona se enloquece cuando lee la Biblia. No, lo que pasa es que la persona no la entiende. Y mi Señor Jesucristo habló de esto, y me encanta eso. Cuando le dijo a los apóstoles dijeron a mi Señor Jesucristo, Maestro, ¿por qué le habla en parábolas a la gente? Ellos no entienden, Señor, y nosotros tampoco. Entonces Él le dijo, ellos no entienden. Ellos no entienden. Esto es para que no entiendan y vean, lo comprendan y vengan a mí, yo los salve.
Entonces usted no se puede acercar al cielo, o sea, usted no puede entender las parábolas hasta que no se acerque a Dios de todo corazón. De resto no la puede entender. El libro aquí de Judas era Jacobo, hermano de nuestro Señor Jesucristo, siervo de Dios. Antes no creían en Él, pero cuando Él murió y resucitó, empezaron a creer y a servirle. Él también habla de los ángeles que pecaron, pero es la misma palabra que dio el apóstol San Pedro, que los confinó a prisiones de oscuridad para ser reservado el día del juicio. Pero eran los hijos de Seth, la descendencia, los hijos de Dios, que pecaron deliberadamente, habiendo conocido la verdad y se apartaron, están llamados a juicio. Y Dios lo dice en la palabra, repito este versículo, Hebreos 10:26, porque el que peca deliberadamente, habiendo conocido la verdad, o sea, yo conozco la verdad, sé quién es Cristo Jesús, murió por mis pecados, sufrió por mí, me dio la oportunidad de salvación, y resulta que yo peco, no me queda otro sacrificio, Él va a morir otra vez por mí. Me queda es una horrenda expectación de juicio, de fuego que me ha de consumir. A esto se refiere esta palabra. ¿Sí me hago entender? Amén. Entonces, el apóstol San Pedro también habla del hermanito Pablo, del hermanito San Pablo, así hablando entre hermanos ellos. En 2 de Pedro 3, dice la palabra de Dios, 3:15, vamos a ver estos dos versículos que son sumamente importantes. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos, inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, el apóstol San Pablo está hablando en el Espíritu, claramente, pero el que no está en el Espíritu no la entiende. Y los apóstoles, San Pedro dijo, aún nosotros, ¿verdad?, nos queda un poco difícil de entender, pero ellos la entendían, pero hay muchos que no la entienden y van a torcer la palabra. Por eso hay tanta religión errada. Entonces, hay que entender bien el mensaje de Dios. Y para que usted entienda bien el mensaje de Dios, tiene que empezar a andar en el Espíritu. ¿Cómo se anda en el Espíritu, pastor? Cuando uno es obediente a Dios en todo. En todo, no es de labios para afuera. No solo de pensamiento, es de corazón. Que el corazón sea para Dios, de resto no vas a entender nada. Y por eso es que lo engañan con palabras lisonjeras, motivadoras, pero no les hablan la verdad. Tenemos que entender que la verdad, por la verdad, mi Señor Jesucristo fue rechazado, y los profetas y los apóstoles, por predicar la verdad, y encarcelados y murieron, los golpeaban, los rechazaban, los odian al que hable la verdad. Él les dijo a los fariseos, mi Señor Jesucristo, ustedes me odian porque les digo la verdad. Si les dijera mentiras me amarían. Y así es, el mundo ama al mentiroso, pero al que diga la verdad. Dice, si ustedes no creen en mí, mi palabra no la creen, porque no haya cabida en ustedes, entonces créanme por las obras. ¿Quién hace lo que yo he hecho? ¿Quién resucita a un muerto? ¿Quién da vista a los ciegos de nacimiento? Levanta a los cojos, los paralíticos, resucita muertos. ¿Quién hace esto? Ustedes me odian y me quieren matar porque hablo la verdad. A eso me mandó mi Padre. Tremendo, ¿verdad? Entonces, iglesia, escuche bien lo que le voy a decir. Dios dice en la palabra que por haberse multiplicado la maldad sobre la tierra, el amor de muchos se va a enfriar. Y estamos en este tiempo. Vamos a Génesis 6, donde empezamos. Dice la palabra del Señor. Vamos a repetir este versículo, son cortos. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Ya quedó claro, ¿verdad?
que los hijos de Dios, la descendencia de Sed, llamaban al Señor y adoraban, pero viendo a las mujeres que eran las hijas de Caín, ¿verdad? Se fueron a ellas porque eran hermosas y, ¿verdad? Y de buen cuerpo y todas cosas, y bueno, etcétera. Todo lo tenían. Todo tipo de alimentación, de frutales, de cereales, en un paraíso, donde pasaban 4 ríos, el Éufrates, el Pisón, el Avila, el Tigris, donde había mucho oro, pero montones, entre Asia y África. Era un paraíso, esmeralda, diamante, los mejores diamantes son los africanos. Había mucha riqueza para sus hijos. Y toda serie de comida, y le dijo Dios a ellos: señoríen sobre todo, ustedes son mis hijos. Aquí les entrego la tierra, señores, sobre ella, es para ustedes, la hice para ustedes, para que la disfruten, esos panoramas, esos paisajes, esos manantiales, esos ríos, esas montañas, pero no la apreciaron, como tampoco ahora. La corrompieron, la pervirtieron. Así está el mundo ahora. Cristo Jesús viene ahora. Ya no queda un Noé otra vez para seguir con la raza humana. La raza humana desaparecerá para siempre. No quedará vestigio de que hubo nadie sobre la tierra, porque Dios dice que todo será quemado, todo será fundido. Segunda de Pedro 3:10. Esto es una realidad y esto es pronto, ya no tarda, ya viene. No piense que falta 50 años o 40. No, Señor, no digo más ahí. Para que no digan: ¿y usted qué está creyendo? El día y la hora nadie la sabe. Si será un miércoles, jueves, viernes, o a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana, a las 3 de la tarde, la venida del Señor Jesucristo. Pero los otros eventos ya estamos. El apóstol San Pablo habla claramente de esto. La apostasía tiene que venir primero. Ya estamos en la apostasía, en el huracán de la apostasía. Estamos esperando el anticristo. Ahorita, después de todas estas guerras, pestes, hambruna que va a haber por montones, hambre, muerte, de todo, viene el anticristo. Búsquenlo en la predicación que está ahí sobre la apostasía, sobre la tribulación que sufrirá la iglesia. Ahí está, leanla completa, mírenla completa, por favor. Sobre la resurrección de todo. Está acorde con la palabra. Yo no estoy inventando nada. Todo está acorde aquí escrito. Que me libre el Señor si yo hablara por mi propia cuenta. Estoy hablando de lo que está escrito en la palabra. Entonces Dios se dolió en su corazón de haber hecho el hombre y lo tratado tan bien, con tanto amor, con tanto cariño. Y ahora se pervirtió. Está vuelto nada, corrompido. Está acabado. Dice Dios en la palabra que son como llagas que supuran. Enfermedad que no tiene cura. Así está el mundo y se dolió en su corazón. Dios es justo, misericordioso, perdonador, pero nada por inocente al pecador. Cuando los hijos de Israel, el pueblo de Israel, pecó grandemente contra Dios, Dios las avisó 1000 años antes de lo que iba a pasarles después de que pasaron a la tierra prometida. Y así como Dios les mandó a decir, así pasó con ellos. Se pervirtieron más que los cananeos, que van sus hijos vivos a dioses paganos. Practicaban la hechicería, brujería, la sodomía, adulterio, fornicación, de todo lo imaginable, siendo los hijos descendientes de Abraham, de Isaac, Jacob. Y se dolió Dios en el corazón. Y dice claramente ahí en el libro de Jeremías: mis ojos se deshacen en lágrimas de ver que mi pueblo he llevado cautivo, porque los tengo que castigar, no los dejaré sin castigo. Y le dijo Dios a Jeremías: Jeremías, no ores por este pueblo, no te voy a escuchar, no insistas, los voy a castigar. Y Dios dice que lloró ahí de ver que sus hijos amados, los que más amaba, se pervirtieron. Así Dios dice aquí: me dolió en el corazón, me duele en el corazón de lo que hicieron, con tanto cariño, con tanto amor que los he tratado, y mire cómo me pagan. Eso es como el hijo, ¿verdad?, que se porta mal. Una madre de que nace sufriendo los 9 meses, oiga, ese dolor de parto, y sigue trasnochándose por la noche, que le saque los gases, que el niño no quiere dormir, que déle el tetero, cámbiale pañales y déle trasnochadita a la señora. Y empiezan a gatear y lo mismo, empiezan a andar lo mismo. Y ese sufrimiento con ellos, ¿verdad?, da alegría y da gozo, pero sufren mucho. Que el colegio,
que es la dama de la casa, atiende al esposo, atiende a los hijos, al niño, tiene que colocarlo en el colegio, atiende al bebé. Salen de la primaria, lo llaman del colegio, que su hijo no hace esto, que su hijo hace esto otro, que su hijo esto otro, denle quejas. Llegan a la secundaria, lo mismo. Entran a la universidad, lo mismo. Y salen ya profesionales y se olvidan de los padres. Como si no les importara lo que hizo por ellos. No lo estiman. Y se duelen en el corazón las madres y los padres, con tanto que me esforcé yo por hacer de ellos lo que son ahora, y mire ahora como me lo desprecian. Los cambiaron por cualquier cosa. Muchos los tiran a un asilo. No valoran. Eso pasó aquí. Se preocupó Dios tanto por sus hijos, tanto. Y mire cómo le pagaron, se pervirtieron. Hasta dijo, me arrepiento de haberlos creado. Así está el hombre ahora, peor que en esos tiempos, pero no quiere mirar para arriba. Dios me ha mostrado 3 veces, una en sueño y 2 así directo, vivo y directo señal, que estamos en un laberinto sin salida, que Satanás está apoderado del mundo y que la única salida es hacia arriba, pero la gente no quiere mirar hacia arriba, no quiere mirar. 3 veces me ha mostrado así en vivo y directo. Que nos ha dado la oportunidad durante todos estos años, de Abraham para acá, 4000 años, y lo han cambiado, se han vuelto religiosos, creen en Dios a su manera, pero no le obedecen, no quieren cambiar. ¿Qué futuro entonces le espera? Oiga, hay gente que piensa que seguir a Dios es un problema, seguir a Dios es lo más hermoso que hay. Usted disfrute lo que Dios le dé, lo que Dios le bendiga en todo, disfrútelo, pero en la mano de Dios. Y va a vivir tranquilo, contento y gozoso, y con una confianza absoluta de que el día que Dios lo llame será salvo, y que va para el paraíso y será como un ángel. Dios da el poder para hacer riquezas. Dios no acolita la pobreza, que dice, no, es que yo sufro con enfermedades, con pobreza, entonces voy a salvación. No, hermano, si usted no ama a Dios, va a condenación también. Pero aquel que tiene riquezas, poder de todo, pero ama al Señor de corazón, como Abraham, Isaac, Jacob, fueron multimillonarios, el rey David, pero amaban al Señor y vivieron bien de riquezas. Si ve, no impide. El hombre es necio, no quiere seguir a Dios. Ahí despierto. Amén. Amén. Ya terminamos aquí la palabra, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre toda la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los hijos de Jehová. Él halló gracia. Vamos a leer 2 versículos de la predicación, pero es importante. Dice en el versículo 9: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ojo, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque óigalo bien, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Corrompida, llena de violencia, de maldad. Ahora mi pregunta es esta. No necesito preguntarle si usted lo sabe. ¿Cómo está la tierra ahora? Igual. Súper corrompida. Peor. ¿Cree que escaparemos del juicio de Dios? No. Tenías que ser Noé. Noé se casó a los 500 años. A los 500 años se casó.
Era un varón de Dios, descendiente de Enoc, de Matusalén, hijo de Lamec. Será bisnieto de Matusalén, nieto de Matusalén y bisnieto de Enoc, el que Dios se lo llevó, ¿verdad? Era íntegro delante del Señor. Sus generaciones, ya saben, los hijos de Dios se permitieron. Iglesia, estamos en un tiempo como en los días de Noé. Le voy a repetir esto, el sueño que tuve con el Señor Jesucristo. Ya se lo he comentado, pero hay mucha gente que debe saberlo. Estaba mi Señor Jesucristo como en los días de Noé, estaba hablando y corrí a hablarle. Él tenía una hoja, una fotocopia así, y en la fotocopia estaba un laberinto. Y él estaba muy bravo, muy bravo. Y yo le hablé, le dije, Señor, yo predico teología muy profundamente la palabra, ni me miró. Bravo, enojado, vestido de luto. Medio luto, eso fue antes de la pandemia, que Dios nos había revelado que ya empezaba la desolación. Recuerda, iglesia, ustedes son testimonio. Y entonces se fue sin mirarme, enojado. Y yo salí corriendo, lo alcancé. Dije, Señor, yo predico tu palabra conforme está escrita. Y se detuvo y me miró, me dijo, sí. Pero seguía bravo. Dije yo, uy, Señor, y desperté. Y me desperté pensativo y triste. Dije, Señor, ¿en qué te he fallado? ¿Por qué está tan bravo conmigo? ¿Por qué está tan enojado? Y piense. Dije, Señor, revélame, porque no doy. Me reveló que está enojado con todo el mundo. El laberinto sin salida, el mundo está en un laberinto, no tiene salida, no tiene escapatoria. Solo hay salida hacia arriba y el mundo no quiere salir hacia arriba, no quiere mirar para arriba, quiere mirar abajo, la cara en las cosas, la perdición, todo lo sucio del mundo, ahí es que está metido. Y Satanás es presa, lo tiene preso así. Que hoy, Señor, claro, por eso está enojado, vestido de luto. Eso fue antes de la pandemia, después, antes que me había revelado, ustedes se dieron cuenta de que venía la desolación, ¿verdad? Les dije, iglesia, Dios me acaba de hablar que viene la desolación. Estaba bañándome cuando me dijo, ya empieza la desolación. Les prediqué ese domingo, de desolación es muerte, peste, hambre, guerras, terremoto. Esa es la desolación. Varios de la iglesia se fueron. Dijo, este pastor que está creyendo. Se fueron varios. Y yo tengo que decir la verdad. Dios me dijo y tengo que decirle. Cada vez que me hable lo tengo que decir. Tal cual. Gústele el que le guste. Es la verdad. Nunca ha gustado la palabra del Señor cuando manda. Y así sucedió. Y el medio luto que tenía, claro, ¿usted cuántos millones de personas murieron? Montones. No digo más del asunto ahora. Entonces, iglesia, Dios nos habla claramente. En los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad sobre la tierra, el amor de muchos se va a enfriar. Y estamos viendo que cada día el mundo espiritualmente está bajando. No quieren saber de Dios. Que les hablen de otras cosas menos de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad de muchos se va a enfriar. Pero el que persevere hasta el fin hallará la corona de vida. La hallará. Esto es de valientes. El reino de Dios lo arrebata a los valientes. Sea valiente, dígale no al pecado. No olviden, lo he dicho muchas veces, el pecado es dulce, tentador, sabe a manzana. Pero mata, destruye, te lleva al infierno, porque la paga del pecado es muerte. No somos religiosos ni místicos, para nada. Radicales, que es diferente, predicamos la verdad, tal cual. ¿Por qué lo hacemos? Para que la gente sea salva. A eso me llamó el Señor. Y tengo que predicarla tal cual. Entonces el mundo en este momento estamos como en los días de Noé. Ya pronto para estallar todo. Y esta vez es para siempre. Después predicaremos en otra ocasión de otras cosas respecto a esto. Iglesia, que Dios los bendiga. Les recomiendo encarecidamente, por favor, vean toda la predicación.
transmítala a otras personas. Está conforme a las Santas Escrituras para que aprendamos qué hacer para ser salvos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, los prospere en gran manera, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.